En este vídeo vamos a explicar el teorema de Tales. Daremos en primer lugar su enunciado y seguidamente la demostración siguiendo varios pasos. El enunciado del teorema consiste en la propiedad que el teorema nos afirma que es siempre cierta. En este caso, el teorema de Tales se puede aplicar a cualquier tipo de triángulos. Por lo tanto, partiremos de un triángulo al que hemos llamado ABC, y es el nombre que damos a cada uno de sus vértices, en el cual trazamos una paralela a uno cualquiera de sus lados. En este caso hemos escogido el lado BC y a la paralela la llamamos B'C'. Entonces el teorema nos dice que siempre se cumple la relación de proporcionalidad siguiente. La longitud del lado AB es a la distancia entre A y B', como la longitud del lado AC a la distancia de A y C'. Vamos a ver una imagen en la que ilustramos mediante la representación del triángulo lo que queremos decir. Tenemos nuestro triángulo ABC y trazamos la paralela a uno de sus lados, en este caso al lado BC. Llamamos B' y C' los puntos de corte correspondientes de la paralela con los lados del triángulo. Bien, pues en ese caso lo que tenemos es que la distancia del lado AB es A la distancia a B', como la distancia de AC a la distancia de A a C', lo que se representa mediante la igualdad que tenemos en el centro de la diapositiva. Muy bien, esto es el enunciado y ahora lo que vamos a pasar es a dar la demostración del teorema. Demostrar un teorema consiste en dar una serie de pasos lógicos que nos permite afirmar que esa afirmación es cierta siempre. Por lo tanto, vamos a desgranarlo en 4 pasos. En el primer paso, en el paso 1, vamos a subdividir nuestro triángulo original en 2 triángulos. Utilizaremos el color verde y el amarillo para las subdivisiones y observaremos que en la subdivisión realizada las áreas de los triángulos amarillos de la siguiente imagen coinciden. Así que vamos a verlo. Partimos del triángulo gris inicial, ABC, y vamos a dibujar un segmento desde el vértice B hasta el punto de corte de la paralela C', como se puede ver ahora en la imagen. Bien, nos queda el triángulo subdividido en 2 triángulos que vamos a colorear de la siguiente manera, un triángulo amarillo y un triángulo verde. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que realizaremos el segmento de corte entre el vértice C y el punto de corte de la paralela B', como se ve en la siguiente imagen. Nos queda subdividido el mismo triángulo, pero ahora por 2 triángulos diferentes, que también vamos a colorear de la misma forma. 2 triángulos amarillos y 2 triángulos verdes. Vamos a fijarnos ahora en estas 2 figuras, el triángulo central y el triángulo de la derecha. En particular vamos a empezar mirando los 2 triángulos verdes. Los 2 triángulos verdes tienen la misma base. La base del triángulo verde central es el lado BC y la base del triángulo de la derecha también es el lado BC, pero también tienen la misma altura, puesto que la altura de un triángulo es la distancia desde un lado hasta el vértice opuesto. Como el vértice de C' está en una paralela, esta distancia será la misma que la distancia desde B' hasta la base BC. Por lo tanto, son 2 triángulos que tienen la misma base y la misma altura. Recordemos que el área de un triángulo se puede calcular como base por altura partido por 2. Por lo tanto, si 2 triángulos tienen la misma base y la misma altura, su área también será la misma. Por lo tanto, con esto podemos afirmar que los 2 triángulos verdes de la imagen tienen la misma área. Bien, como estos 2 triángulos se completan hasta formar el triángulo inicial mediante el triángulo amarillo, en este caso tendríamos este triángulo amarillo y en el otro caso tendríamos el otro, podemos afirmar también que el área de los 2 triángulos amarillos necesariamente tiene que ser la misma. Ese es el primer paso de la demostración, el poder afirmar que los 2 triángulos amarillos de la imagen tienen la misma área, y eso lo utilizaremos en el paso 3 para llegar finalmente, después de simplificar en el paso 4, a la relación de proporcionalidad que nos enuncia el teorema. Bien, pasamos al paso 2. Hemos vuelto a representar los 2 mismos dibujos de los triángulos de antes, en un caso subdividido en los 2 triángulos mediante este segmento de corte y en el otro caso en el segmento que empieza en C' hasta B. Bien, lo que vamos a hacer es marcar en cada uno de los triángulos
la base y la altura que nos va a convenir para llegar a la demostración del teorema. En el caso del triángulo de la izquierda nos va a convenir coger como base el lado que está subdividido entre el triángulo amarillo y el triángulo verde, el lado que quedaría partido si yo separara estos dos triángulos, ¿vale? Entonces voy a coger el lado AB como base de mi triángulo y voy a marcar la altura correspondiente a ese triángulo. La altura irá desde esta base en perpendicular hasta el vértice opuesto C. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma, como se puede observar. Bien, vamos a hacer algo similar en el triángulo de la derecha, pero ahora vamos a marcar la base y la altura correspondientes al lado subdividido, que en este caso es el lado que va desde el vértice A hasta el vértice C. Marcamos eso como base y la altura iría desde el vértice opuesto, que es B, en perpendicular hasta la base. ¿Por qué elegimos esos lados como base? Pues porque son los que a posteriori nos van a permitir establecer la relación. Al final aquí vamos a poder encontrar el segmento AB' y el segmento AB, y aquí vamos a poder encontrar el segmento AC' y el segmento AC, y la relación entre las áreas nos va a permitir finalmente en el paso 3 y tras simplificar en el paso 4 llegar a la demostración. Bien, vamos a girar el triángulo para poder visualizar un poco mejor la base y la altura. Vemos que esa altura H1 es la altura del triángulo grande, del triángulo inicial, el que era gris en la primera diapositiva, pero también lo es del triángulo verde y además también lo es del triángulo amarillo, puesto que los tres triángulos estamos considerando en ellos la misma base, el lado AB o una parte de él, y el vértice opuesto en todos los casos es C. Por lo tanto, la altura coincide en los tres casos. A nosotros nos va a interesar en particular ver qué coincide en la altura H1 para el triángulo amarillo. En este caso, la altura es exterior al triángulo, es decir, va por fuera del triángulo, pero esto sucede cuando el triángulo es de este tipo, es un triángulo obtusángulo. Bien, en la figura de la derecha vamos a hacer lo mismo, la giramos para visualizar un poquito mejor la base y la altura, y nos fijamos en que H2 no solo es la altura del triángulo original, sino que también es la altura del triángulo amarillo, al igual que ha pasado anteriormente. H2 es la altura del triángulo ABC, correspondiente al lado AC, pero también lo es del triángulo ABC'. ABC' es el triángulo amarillo, ¿de acuerdo? Muy bien, por lo tanto ya hemos elegido la base y la altura que nos conviene en cada uno de los triángulos. Ahora vamos a aunar en el paso 3 lo que hemos marcado en el paso 1 y en el paso 2. En el paso 1 hemos dicho que los dos triángulos amarillos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, tienen la misma área. Y en el paso 2 hemos marcado la base y la altura que nos ha convenido. Bien, esta igualdad viene dada por el paso 1. El área del triángulo amarillo de la izquierda, que es AB'C, es igual al área del triángulo amarillo de la derecha, que es ABC'. Bien, vamos a mirar ahora el triángulo amarillo de la izquierda y vamos a mirar cuál es su base. Su base, recordemos que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Su base del triángulo amarillo irá desde A hasta B' y su altura, como bien hemos dicho, es H1. Por lo tanto, su área es AB' por H1 partido por 2. Ahora miramos el triángulo amarillo de la derecha. Su base irá desde A hasta C' y su altura será H2. AC' por H2 partido por 2. Bien, ahora vamos a hacer algo similar, pero directamente con el triángulo original, el triángulo ABC. Aquí esta prima se trata de una errata, debería poner ABC. Entonces, miramos al triángulo original ABC y miramos su base y su altura representadas en rojo en esta parte. Su base sería el lado AB y su altura sería H1, por lo tanto su área es AB por H1 partido por 2. Ahora hacemos lo mismo pero con el triángulo de la derecha. El área del triángulo total ABC será AC, que es su base, mirándolo en esta representación, por H2 partido por 2. Bien, ahora sin más ya estamos en condiciones de pasar al paso número 4. Hemos expresado la igualdad de las áreas con las bases y las alturas marcadas
Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al último paso en el cual simplificaremos los datos. Aquí tenemos las dos igualdades anteriores, simplemente lo que hemos hecho es copiarlas. Ahora lo que haremos será dividir término a término. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a crear una nueva igualdad, como este valor es igual a este y este es igual a este. Lo que haremos será dividir los términos que están destacados en color rojo de las... Vamos a empezar por la segunda ecuación, ¿vale? Dividiremos el primer término de la segunda ecuación entre el correspondiente de la primera igualdad y a continuación lo igualaremos a el segundo término de la segunda expresión entre el segundo término de la primera. Lo hacemos en este orden para que nos queden las primas en el denominador tal y como sucedía en el enunciado. Nos queda esta expresión, AB por H1 partido por 2, partido por AB' por H1 partido por 2. Y por otro lado nos queda AC por H2 partido por 2, partido por AC' por H2 partido por 2. Ahora ya lo único que nos queda es simplificar, puesto que hay términos que se repiten en estas fracciones. Aquello que aparezca tanto en el numerador como en el denominador de la misma fracción se puede simplificar. Por ello podemos deshacernos del H1 que multiplica y del dividido 2 y también del H2 dividido 2. Tras simplificar lo que obtenemos es la expresión que nos enunciaba el teorema.